De un libro, un cuento. El último instante contigo, de la escritora japonesa Noako Higashi y publicada en el año 2025. Este libro la dio a conocer como una voz sensible dentro de la narrativa japonesa. La novela combina elementos de fantasía con una mirada humana sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades, explorando cómo los pequeños gestos cotidianos, las pequeñas cosas que nos suceden todos los días, adquieren un significado decisivo cuando se los observa desde la ausencia. En un lugar que no era del todo vida ni del todo muerte, existía una estación silenciosa, con un suelo de neblina y un único banco de madera gastada. Allí trabajaba el guardián del umbral, un hombre de rostro sereno, ojos pacientes, cuya tarea consistía en recibir a quienes acababan de morir y hacerles siempre las mismas dos preguntas. La primera era, antes de irte del todo, ¿tienes algo por resolver en el mundo que has dejado? Y la segunda era, si pudieras regresar solo un instante, convertido en cualquier cosa, ¿en qué querrías convertirte? Con estas dos preguntas se abren historias pequeñas y al tiempo enormes, hechas de culpas suaves, amores a medias y gestos que, vistos desde el final, resultan ser lo verdaderamente importante. Un día, llegó una madre desorientada, con la certeza incómoda de haberse quedado corta en algo esencial. Al cerrar los ojos, vio a su hijo de 10 años lanzando una pelota de béisbol, llamándola para que lo mirara mientras ella respondía desde la cocina que estaba ocupada. Recordó abrazos dados con prisa, partidos no vistos y te quiero aplazados. Cuando el guardián le hizo la primera pregunta, respondió que sí, que le faltaban cosas por resolver. A la segunda, dudó un momento y luego lo tuvo claro. Quería volver, convertida en una gota de resina dentro de una pelota de béisbol de su hijo. Y así, podría sentir el calor de su mano al cogerla, el vértigo del aire cuando la lanzara, el orgullo silencioso de las jugadas que ya no podía ver desde la grada. El guardián aceptó. Ella se volvió ligera, se condensó en la pelota y, desde allí, sintió de nuevo la vida. El peso de los dedos del niño, la fuerza del brazo, la mezcla de nervios y la alegría. No podía hablarle ni cambiar nada, pero estaba, por fin, plenamente presente en algo que antes había dado por descontado. Cuando la pelota fue olvidada en un armario y el tiempo siguió su curso, la madre regresó al umbral más en paz. Poco después, apareció un hombre de mediana edad, con manos de quien ha trabajado mucho y una mirada que siempre parecía marcharse a otra parte. Reconoció de inmediato que había muerto, pero no tenía tan claro si había dejado algo pendiente. Al escuchar la primera pregunta, pensó en su esposa, en tantas mañanas compartidas frente a un café, en las veces que él lo oía sin mirarla, más atento a las preocupaciones que a la persona que estaba sentada frente a él. Reconoció que nunca le dijo de verdad cuánto la admiraba por sostenerlo todo. Y cuando el guardián le preguntó en qué querría convertirse, eligió ser la taza azul favorita de su mujer, la que tenía una pequeña muesca en el asa, no una joya ni un gran objeto simbólico, sino aquello que sus manos rozaban cada mañana sin pensar. Convertido en taza, sintió el temblor de sus dedos al sujetarla, la respiración honda antes de empezar el día,
la decisión silenciosa de seguir adelante aunque él ya no estuviera. Ella dudó si guardarla porque dolía verla, pero terminó usándola como un pequeño acto de valentía y también de amor. Ese último café compartido a través de la cerámica fue suficiente para que él pudiera irse con la sensación de haber estado, al menos una vez, tan cerca como esa mujer se merecía. Más tarde, llegó un niño con una mezcla de curiosidad y tristeza. A la primera pregunta respondió que sí. Sentía que sus padres se habían quedado sin risas, sin parque y sin juegos. Cuando el guardián le preguntó qué quería ser, respondió sin dudar que un columpio en su parque. Quería, sin que ella lo supiera, invitarles a jugar otra vez. Una tarde, sus padres volvieron al parque solo a pasear. El columpio olvidado parecía llamarles. La madre se sentó. El padre la empujó con torpeza. Al principio, la risa de ella salió envuelta en culpa, que luego se fue limpiando. El columpio. El niño sintió como el peso de sus cuerpos, la cadencia del movimiento y el sonido de esa risa devolvían un hilo de vida al lugar donde antes solo había duelo. Cuando se quedaron quietos, el niño regresó al umbral, satisfecho. Ya había escuchado de nuevo a sus padres reír. Pero no todas las historias eran solemnes. Una chica joven llegó sonrojada, arrastrando un amor no confesado. Había estado enamorada en silencio de un compañero que finalmente se casó con otra mujer. A la primera pregunta decía que le dolía no haberse atrevido a decir nada, pero no quería cambiar el pasado ni romper la felicidad de nadie. Solo le habría gustado estar un poquito más cerca, aunque fuera de una manera absurda. Y cuando el guardián le preguntó en qué quería convertirse, respondió, riéndose de sí misma, que en el bálsamo labial de la esposa de ese chico. De ese modo, cada vez que lo besara, su amor silencioso estaría mezclado en ese gesto, no como un veneno, sino como un deseo bien intencionado de que él fuera amado, como ella nunca se atrevió a amarle en vida. El guardián, divertido y conmovido, aceptó. La chica aprendió que su amor, aunque no correspondido, podía transformarse en algo generoso, en lugar de quedarse atrapado en la queja o en la nostalgia. Día tras día, la estación del umbral se llenó de historias similares. Personas que elegían volver como cosas pequeñas: una taza, una pelota, un columpio, un bálsamo, una manta, un libro o incluso una lámpara. Nadie podía regresar como un coche caro, o una medalla o un despacho. Lo que todos querían era sentir los escenarios íntimos donde se había jugado su verdadera vida. La cocina para la mañana, el parque al atardecer, la habitación donde nadie leía, la mesa donde se compartían silencios. Al final de cada jornada, cuando el flujo de almas se detenía, el guardián cerraba su libro de historias. En la última página siempre dejaba anotada una idea que se repetía, confirmada por tantas vidas. Lo que pasa al final no es lo que tuvimos, sino lo que tuvimos delante y no supimos mirar ni abrazar a tiempo. El último instante no reescribe la vida, sino ilumina lo que siempre fue esencial. Y la moraleja de estas historias es clara sin ser moralista. No esperes a estar en una estación entre mundos para comprender que la vida ocurre en los detalles pequeños. La taza que sostienes hoy, el juego de tu hijo que miras a medias mientras revisas el móvil, el columpio al que no te subes porque ya eres mayor, el abrazo que pospones o el te quiero que das, por supuesto, pueden ser exactamente
aquello a lo que llegado el momento querrías aferrarte para poder tener un último instante. Porque los personajes del umbral vuelven como objetos para saldar de forma simbólica una cuenta pendiente. Quienes siguen vivos, en cambio, aún pueden hacerlo de manera directa, estando, mirando, escuchando, diciendo, abrazando. Esa es, en el fondo, la invitación que deja este cuento inspirado en el último instante de vivir contigo. Vivir, como si cada gesto cotidiano ya fuera, en sí mismo, un pequeño milagro que no merece ser nunca aplazado. Que tengas un feliz día.